Muy buenos días, mi nombre es Fernando de Jesús Canter Gómez, del cuarto semestre Grupo B, de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad Instituto de Investigaciones Jurídicas, Licenciatura Derecho, materia Derechos Reales y Sucesiones. Para comenzar, en este pequeño espacio hablaré sobre algunos aspectos relacionados al derecho hereditario. En este sentido, hablaré de forma breve sobre qué es el derecho hereditario. Me referiré a las formas o especies de sucesión que comprende este derecho y en última instancia se hará mención de las reglas que comparten estos tipos de sucesión referidos. Ahora bien, y para comenzar, ¿qué es el derecho hereditario? El derecho hereditario es un tipo de derecho sucesorio que tiene como finalidad el regular la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del autor de la herencia que no desaparecen tras su muerte, a uno u otros sujetos denominados herederos o legatarios. Este derecho está caracterizado porque en él el patrimonio es lo esencial, mientras que la persona es lo accidental, porque nace el mortis causa, porque en él hay algo de público y social debido a que el Estado interviene cuando el sujeto o testador no ha hablado, porque recae sobre una cosa universal y porque en él hay algo que hace que se caracterice como un derecho real, pues tiene un modo de adquirir universal y derivado. Asimismo, se dice que el derecho hereditario tiene una doble naturaleza, una económica y una jurídica. En este sentido, se dice que la herencia tiene un objeto de naturaleza económica que es lograr la continuidad del patrimonio, cuya finalidad es esencial para el régimen de los contratos que perderían todo su valor si la muerte del acreedor o deudor extinguiesen sus derechos y obligaciones, de tal forma que garantizan en el derecho hereditario el derecho de los terceros, mientras que su naturaleza jurídica se refiere a que la herencia constituye una universalidad de derechos y obligaciones que no constituyen una relación unitaria. Sin embargo, guardan entre sí una relación objetiva o final, misma que motiva su regulación unitaria jurídica. En concordancia, es menester mencionar que los sujetos a los que se les transfiere el patrimonio son denominados herederos o legatarios. Sin embargo, ambos sujetos, por decirlo así, no tienen la misma función, pues mientras el heredero es aquel que tiene lazos de parentesco consanguíneo con el autor de la herencia, o aquel que ha sido nombrado específicamente por el testador, que adquiere la titularidad universal de los bienes de la herencia, o bien una parte de cuota de ella, el legatario es aquel que adquiere a título particular una cosa, o un bien o un derecho. Este es nombrado por disposición de la ley y únicamente se da cuando el testador así lo disponga. Sin embargo, y además de los sujetos referidos, en el derecho hereditario intervienen otros sujetos, como son el autor de la herencia, el albacea, los interventores, los acreedores de la herencia, los deudores y los acreedores de los herederos. Como mencioné, el derecho hereditario es un tipo de derecho sucesorio que nace del mortis causa, es decir, nace a causa de la muerte del autor de la herencia. A este hecho se le conoce como sucesión mortis causa o a causa de muerte, y al ocurrir este hecho, todo su patrimonio se transfiere y pasa a ser de sus sucesores. Ante este supuesto, encontramos dos formas de sucesión mortis causa, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. La sucesión testamentaria, por su parte, es un tipo de sucesión que se confiere por la voluntad del testador, quien expresa su voluntad en un testamento especificando a quién o a quiénes delegar su patrimonio. Es decir, la sucesión testamentaria requiere de la existencia de un testamento, que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y irrevocable, por medio del cual una persona transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos. En concordancia con ello, el Código Civil distingue dos formas de testamento, los testamentos ordinarios y los testamentos especiales, estos a su vez subdividiéndose en otras formas de testamentos. En el caso de los testamentos ordinarios encontramos el testamento público abierto, aquel que se realiza ante un notario público, el cual redactará el documento con estricto apego a lo dispuesto por el testador. El testamento público cerrado es realizado por el testador o por una persona de su plena confianza, en donde no intervendrán ni el notario público ni los testigos más que para firmar la cubierta del sobre que contiene el testamento. El testamento hológrafo es escrito por el puño y letra del testador siempre y cuando sea mayor de edad y sepa leer y escribir. Y el testamento público simplificado se otorga ante un notario respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquiriente en la misma escritura que consigne su adquisición. En el caso de los testamentos especiales, aquellos que se dan en determinadas circunstancias dependiendo de la situación del testador o el lugar en donde se encuentre, encontramos el testamento privado. Es permitido cuando existe una imposibilidad de realizar un testamento de forma ordinaria, que puede ser de forma oral o escrita. El testamento militar se rige por reglas especiales, por ejemplo cuando peligre la vida del militar o se encuentra en el campo de batalla. Este testamento puede realizarse de forma verbal o escrita. El testamento marítimo
Este ocurre cuando el testador se encuentra en alta mar y únicamente puede realizarse de forma escrita, y el testamento hecho en país extranjero. Permite a los mexicanos y a los que tengan bienes en la República sujetarse a las leyes mexicanas al hacer su testamento, o bien sujetarse a las leyes extranjeras cuando tengan su ejecución en la República Mexicana. En concordancia con lo anterior, y como se dijo, en el derecho hereditario participan diversos sujetos que van desde el autor de la herencia, heredero y legatario, hasta los interventores, el albacea, los deudores, los acreedores de la herencia y de los herederos. Pero en la sucesión testamentaria fundamentalmente participan tres sujetos: el autor de la herencia, quien manifiesta su voluntad de a quién heredar, el heredero y el legatario. En el caso del segundo se dice que es heredero quien continúa con el patrimonio del autor de la herencia, en donde todas las relaciones jurídicas y patrimoniales, activo y pasivo, se transmiten íntegras a título universal, respondiendo por las caras hereditarias hasta donde lo permita el activo. En el caso del tercero, se dice que es legatario el individuo que recibe un determinado bien, cosa o derecho a título particular, sin mayores obligaciones que las que le confiere el testador. En esta misma vertiente encontramos dos categorías de herederos que concurren en la sucesión testamentaria. Por un lado, los legítimos forzosos, quienes son herederos legítimos y al mismo tiempo es obligatorio que lo sean, como son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge de la persona fallecida. Es decir, los legítimos forzosos son sujetos que por una determinada condición, mayormente por ser parientes, son obligatoriamente herederos y por ende la ley le reserva una parte de los bienes denominada legítima, misma de la que no puede disponer libremente el testador. Por el otro, los legítimos no forzosos. Esta categoría de herederos únicamente entra en reparo legal a falta de los legítimos forzosos y pueden ser representados por los hermanos, los tíos e incluso por los sobrinos. Por su lado, la sucesión legítima puede ser considerada como un tipo de sucesión contraria a la sucesión testamentaria, ya que ésta se da cuando no se manifestó la voluntad del titular del patrimonio. Es decir, y de acuerdo al artículo 1599, sección primera, segunda, tercera y cuarta del Código Civil Federal, este tipo de sucesión procede cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, o no se cumpla la condición impuesta al heredero, y cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. La sucesión legítima se produce por el parentesco, que es la relación que existe entre cosas o individuos que comparten las mismas características. El parentesco puede ser por consanguinidad, por afinidad o civil, que es referente a la adopción. Sin embargo, únicamente existe herencia legítima por consanguinidad y por adopción, ya que la consanguinidad da derecho a heredar en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, y la adopción da derecho a heredar entre adoptante y adoptado. En torno a ello, en México existen tres formas de heredar por sucesión legítima. Por cabezas, es cuando el heredero recibe el nombre propio, es decir, no es llamado a la herencia en representación de otro, y este se extiende a los hijos, los padres y los colaterales. Por líneas, se produce entre los ascendientes de segundo o ulterior grado, y se caracteriza porque se divide en dos partes, en herencia paterna y en herencia materna, que posteriormente se subdividen en el número de ascendientes de cada línea, y por estirpes. Se da cuando un descendiente entra a heredar en lugar de un ascendiente, y puede ser en línea recta, sin limitación de grado, o en línea colateral limitado en favor de los sobrinos del opus. Sin embargo, en línea ascendiente nunca puede ocurrir. Cabe añadir que en la sucesión legítima diversos individuos tienen el derecho de heredar. Sin embargo, estos están sujetos al principio de que el pariente más próximo excluye al más lejano. De acuerdo a ello, tienen derecho a heredar los descendientes, los ascendientes, los cónyuges, los colaterales, la concubina y el concubinario y la asistencia pública. A pesar de todo lo mencionado hasta este punto, y aunque mencioné que la sucesión legítima y la sucesión testamentaria son dos supuestos diferentes, puesto que una procede mediante la existencia de un testamento en donde el autor de la herencia manifestó su voluntad de heredar, y la otra procede por disposición de la ley a falta de testamento, es decir, a falta de la voluntad del titular del patrimonio, existen ciertos supuestos o reglas comunes que ambos tipos de sucesión comparten, como son: en primer lugar, la muerte del autor de la herencia, que es el supuesto principal y básico del derecho hereditario, pues tanto en la sucesión testamentaria como en la legítima, los herederos o legatarios adquieren el derecho a la propiedad sobre los bienes y derechos de la herencia con la muerte del autor de la herencia, tal y como lo establece el artículo 1649 del Código Civil. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. Cabe añadir que este supuesto también se le denomina apertura de la herencia, en el sentido de que toda herencia abre en el momento en que muere el autor de la herencia.
En segundo lugar, la vocación y delación de la herencia. Se entiende que la vocación de la herencia es el llamamiento virtual de aquellos sujetos que se creen con el derecho de heredar en el mismo instante en que muere el autor de la herencia, o cuando se declare la presunción de muerte de un ausente. Mientras que la delación de la herencia es el llamamiento real en el cual se convoca a aquellos sujetos con el derecho a heredar o a aquellos sujetos que se encuentren expresos en el testamento. Estos dos elementos, aunque parecen tener la misma función, en realidad son diferentes, pues de acuerdo a Rollina Villegas, tiene importancia procesal y civil el distinguir estos dos momentos, el de la vocación del llamamiento virtual y el de la delación del llamamiento real, debido a que el primero ocurre el día y hora de la muerte del autor de la herencia, y el segundo en un periodo ulterior. En tercer lugar, la declaración de herederos y la adquisición de la herencia. La declaración de los herederos es un procedimiento legal por el cual el causante establece qué personas adquirirán la capacidad de heredero, es decir, se establece quiénes serán los que obtendrán el derecho a heredar los bienes, derechos y obligaciones del autor de la herencia cuando éste muera. A pesar de ello, la declaración de herederos no se refiere únicamente al establecimiento de quiénes serán los herederos, sino también se refiere a los problemas que el juez deberá de resolver para llegar al reconocimiento de los herederos y legatarios. Dichos problemas, según Rollina Villegas, son fundamentalmente tres: la declaración como heredero del ser concebido que no ha nacido, designado como heredero o legatario; el reconocimiento de herederos en el caso de que perezcan en un mismo accidente el autor de la herencia y aquellos que estaban abocados en la misma; y el reconocimiento de los derechos del ausente. En cuarto lugar, la aceptación y repudiación de la herencia. La aceptación de la herencia es un acto de voluntad unilateral, por medio del cual el heredero acepta tácita o expresamente los derechos, bienes y obligaciones del autor de la herencia que no se extinguen con su muerte. Dicha aceptación debe de realizarse de forma libre, pura, total y con carácter retroactivo. Como se dijo, esta manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita, entendido por expresa cuando así lo declara terminantemente, bien sea ante el juez que conoce el juicio sucesorio o en un documento público o privado, mientras que es tácita cuando se deduce de hechos que hacen presumir necesariamente la calidad del heredero, o bien cuando el heredero ejecuta actos que solo podría ejecutar ya como tal. Caso contrario a la aceptación es la repudiación de la herencia, pues este supuesto se refiere a la renuncia voluntaria de la calidad de heredero o legatario, renunciando al mismo tiempo a los bienes, derechos y obligaciones que le iban a ser transferidos con la masa hereditaria. En quinto lugar, la capacidad para testar y heredar y de la caducidad de la herencia. La capacidad para testar es la capacidad con la que cuenta toda persona para disponer de sus bienes por testamento. Esta capacidad únicamente está suspendida para personas enajenadas y personas menores de 16 años de ambos sexos. En el caso de estos últimos, en ninguna circunstancia será válido un testamento hecho por un menor de 16 años, caso contrario al de personas enajenadas, pues para este supuesto únicamente serán válidos los testamentos de personas enajenadas que tengan periodos de lucidez, siempre y cuando el testamento haya sido hecho por el autor de la herencia en pleno uso de sus facultades mentales. Asimismo, la capacidad para heredar se refiere a la capacidad con la que cuenta toda persona para heredar. Únicamente se regulan ciertas incapacidades de los sujetos para heredar que provocan la caducidad de la herencia. De acuerdo a ello, las personas tienen incapacidad para heredar por la falta de personalidad del heredero o legatario, por delito, por atentado contra la libertad del testador, por violación a la integridad del testamento, por razones de orden público, por falta de reciprocidad internacional y por renuncia o remoción de un cargo conferido en el testamento. En sexto lugar, el inventario, administración y liquidación de la herencia. El inventario de la herencia se refiere a la relación de los bienes, derechos y obligaciones del autor de la herencia para determinar la masa hereditaria. Este proceso es realizado por el albacea en los 10 días posteriores a la aceptación de la herencia y debe de concluir en un periodo máximo de 60 días. La administración de la herencia, por su parte, se encuentra fijado a lo que establecen los artículos 1707 y 1717 del Código Civil, que establecen que la administración se realiza por parte de los albaceas, que dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del inventario propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando a la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos o legatarios. Asimismo, los albaceas dentro del primer mes de ejercer su cargo fijarán de acuerdo con los herederos la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el número y sueldos de los dependientes. Por su lado, la liquidación ocurre cuando se aprueba el inventario. A partir de ese momento, el albacea procede a liquidar la herencia, que comprende en primer lugar el pago de las deudas mortuorias, es decir, los gastos del funeral y los causados en la última enfermedad a consecuencia de la cual se haya muerto el autor de la herencia.
En segundo lugar, se pagan las deudas erogadas por la administración y conservación de los bienes, así como las pensiones alimenticias. Y en tercer lugar, se pagan las deudas hereditarias exigibles. Y en séptimo lugar está la partición de la herencia. Tal y como su nombre indica, se refiere a la división de la herencia, pues ningún coheredero está obligado a permanecer en la indivisión, y tampoco el testador puede obligarlos a permanecer en ella. Sin embargo, dicha partición debe regirse por dos reglas. La primera es que la partición se realiza en conformidad con lo que el testador haya dispuesto. En segundo lugar, de no especificarse la partición por parte del autor de la herencia, esta se realizará en conformidad de los herederos. Sin embargo, a falta de dicha conformidad, la partición se realizará según las normas suplementarias que establece el Código Civil.